Un pastor un día, después del culto, después del servicio, llega muy triste a su casa, se deja caer al sofá, angustiado. No sé qué pasa, dice, y su familia estaba ahí expectante. No sé por qué la gente se está yendo de la iglesia. O algunos vienen, están un domingo o dos y luego se van. Y la hija adolescente, un poco atrevida, le dice, papá, ¿te puedo decir algo? Sí, hija. Es que tus predicaciones son un poco largas y aburridas. ¿Cómo larga y aburrida? Esa noche el pobre hombre no pudo dormir y decía, ¿acaso la Biblia ya les aburre? ¿Acaso una predicación expositiva ya es aburrida? Y comenzó a cuestionarse y el domingo siguiente ya su mensaje fue más corto. Y comenzó a contar una que otra anécdota. Y el domingo siguiente ya la Biblia la dejó en la biblioteca y comenzó a contar más diversión y la iglesia, adivinen, se empezó a llenar. Y domingo tras domingo tenía mucho ministerio y todos participando, entreteniendo a la gente que venía y la gente que venía estaba entretenida. Hasta que la palabra quedó empolvada en un rincón de su oficina. ¿Qué pasó con este pastor? Se dio al mundo, se dio. ¿Y qué pasó con la iglesia? Al tiempo desapareció. Y esa es una triste realidad que ocurre hoy en día. Cuando descuidamos lo más importante, la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Vamos a ver la historia de este joven rey, Josías. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Vamos a estar leyendo del capítulo 22. Nuestro texto de estudio será versículo 10, 11, 12. Pero para entrar en contexto, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Abadía de Boscat. Mira el versículo 2. E hizo lo recto delante o ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Inusualmente este joven rey llegó al trono, al reino a la edad de 8 años. Yo tengo un hijo de 8 años, yo jamás le daría el reino. 8 años. Y este joven rey llega ahí. Es interesante porque durante el reinado de Josías, recuerden Primera de Reyes, capítulo 11, tras la muerte de Salomón, el reino se divide, Jeroboam, Roboam, se quedan con Jeroboam, el general del ejército exiliado, llega, las 10 tribus se van al norte, cuya capital era Samaria, y está Israel. Ellos fueron tomados cautivos por Asiria. Entonces acá en el sur, Judá quedó, ¿quién? Judá y Benjamín. Entonces vemos que se separa desde ese momento y ya Asiria había llevado cautivo a Samaria, Israel, reino del norte. Pero en este tanto, cuando estamos en el contexto de acá del rey Josías, ya Babilonia era el poder mundial. Había sucumbido a Siria y Babilonia iba a venir a llevar cautivo a Judá. Y ahí está nuestro contexto de este rey. Y profetas como Habacuc, Jeremías, Sofonías estuvieron en este tiempo profetizando a Judá para que se arrepintiese, para que volviese a Dios. Versículo 3 al 7, para entrar en el contexto de todo nuestro texto, a los 18 años el rey Josías envió a Safam, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido los guardianes de la puerta, y lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas. Versículo 6. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiará, o se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Con solo 18 años, este joven rey comenzó a preocuparse por la restauración y reparación del templo.
Y en el versículo 5 dice, comenzaron a hacer la obra en la casa de Jehová, a reparar las grietas. Y el versículo 7 sabía que esto tenía un costo y él le dice, adelante, el dinero está, continúa. En versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado, ¿qué cosa? El libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio la orden a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. El versículo 10, y acá está nuestro texto de estudio. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y acá comienza a producirse el milagro, ya que la palabra de Dios es desempolvada y es leída. Y no era cualquier libro. El versículo 8 dice claramente que era el libro de la ley, un rollo del Torá, el Pentateuco. Estaba ahí. He hallado el libro de Jehová. ¿Y por qué he hallado? ¿Por qué el libro debía estar en el templo? Y esto Moisés más adelante hará mención en Deuteronomio 31 de por qué era necesario que hubiera una copia del libro de la ley en el templo siempre. Había un porqué, había un motivo. Y acá lo dice en Deuteronomio 31, versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, este libro, hasta concluirse, la Torá, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Entonces era de vital importancia que el libro de la ley nunca se apartara del templo, que estuviera siempre ahí. ¿Y qué debía hacer el pueblo de Israel? Debía tener la copia. ¿Para qué? Para leerla, para meditar en ella y para obedecerla. ¿Qué cosa? Todo lo que Dios requería de su pueblo. ¿Y qué pasa? Fue desapareciendo. Reinado tras reinado fue desapareciendo hasta que no quedó recuerdo de ella, igual que este pastor que fue dejándola de a poco ahí en su biblioteca hasta que se llenó de polvo. Hermanos, qué poca importancia le dio Israel al pueblo, a la ley. Qué poca importancia le dio al pueblo. Y acá nosotros, en nuestro texto, vemos que hay una lectura pública. Y la primera vez que vemos una lectura pública de la ley es en Josué capítulo 8. Esta es la primera vez después de Deuteronomio 31 que Moisés le da la segunda ley. No es una segunda ley, sino que un recuerdo para que aquella nueva generación pueda conocer quién fue Dios, qué hizo Dios con el pueblo, que no se olvidaran de Dios. Si obedecían, bendición. Si maldecían, maldición. Entonces en Josué nosotros, capítulo 8, versículo 34, tenemos la primera lectura pública de la ley y dice versículo 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Esto es muy interesante. Lo siguiente que nosotros sabemos de la lectura pública de la ley, ¿sabes cuánto tiempo después ocurrió? 500 años, con el reinado de Josafat. 500 años después se hace nuevamente una lectura pública. Segunda de Crónicas 17, versículo 9. Yo sé que los textos están atrás, entonces los puede ir viendo. Y los que gusten tomar apunte los pueden ver para que después puedan meditar en sus hogares sobre esta importancia de leer y meditar en el libro.
Segunda de Crónicas 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Hermanos, después de 12 reinados, sabemos nuevamente del libro y es ahora en nuestro texto. 12 reinados, cerca de 250 años más pasaron, es decir, en 750 años solamente se ha leído 2 veces públicamente el libro. Y ahora nosotros podemos entender por qué tantas calamidades pasó el pueblo de Israel, porque no tenía el libro, no lo leía, no lo meditaba y no lo obedecía. Esa es la importancia del libro para nuestras vidas como creyentes. Entonces, vemos ahora que el hecho de que esté registrada significa que era algo inusual. Volvemos a 2 de Reyes 22, el versículo 10, que en nuestro texto dice, y lo leyó Safán delante del rey, y la palabra de Dios, ¿qué hace? Se abre. Había sido olvidada, desechada, tirada en un mueble o en un baúl polvoriento, pero ahora ha sido encontrada y leída, y había que esperar que hiciera algo, y lo hizo. Lo hizo. El versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hace el rey? Dice, rasgó sus vestidos. Al escuchar la palabra de Dios, esta palabra, que nunca llega vacía, hizo la obra. Hermano, eso hace la palabra de Dios. Hizo la obra en este joven rey. Y eso es lo que la palabra de Dios hace cuando es expuesta fielmente desde el púlpito. La palabra jamás volverá vacía. Jamás. En algunos nos hará crecer en santidad. En otros nos exhortará a hacer cambios pecaminosos. En otros nos dará consuelo, paz. Y en un cadáver muerto espiritualmente le dará vida. Eso hace la palabra de Dios cuando es expuesta fielmente. Cuando enseñamos la palabra de Dios desde el púlpito, es la palabra la que confronta a la persona. Esta, como dice la Escritura, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Ella te conoce, porque Dios mismo te hizo a su imagen y semejanza. Y ese Dios que te creó te conoce tan bien que con su palabra llega a lo más profundo de tu ser y te convence, te exhorta, te consuela, te anima. Josías rasgó sus vestidos. Y esto es una expresión tradicional de asombro, de horror en el ambiente judío. O sea, este joven rey mostró su pena por él y por la nación de una forma profunda de convicción de pecado. La reacción de Josías ante la palabra expuesta fue de asombro y de dolor. Mire el versículo 12 y 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías. Acá hay muchos que están esperando bebé, acá tienen nombres. Si es que les gusta alguno. Tenemos nombres muy interesantes en la Escritura. Al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, el versículo 13 lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Qué interesante el versículo 13. Vayan a consultar al Señor por mí. Este rey estaba bajo convicción de pecado tan fuerte que él no sabía qué hacer después que escucha la palabra que es viva y eficaz. No sabía qué hacer. Josías sabía que el reino de Judá merecía el juicio de Dios y no podía escuchar la palabra de Dios sin antes confrontar primeramente su pecado y el pecado del pueblo. A este joven rey la palabra lo confrontó. Lo confrontó. Y manda a preguntar a la profetisa Uda, ¿qué es? Versículo 15. Estamos en
Segunda de Reyes 22, versículo 15. Y ella le dijo, la profetisa, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, a Josías, a este joven rey, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste ante mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué precioso. Tu corazón se enterneció, te conmoviste, te humillaste. ¿Qué palabras más preciosas vemos en estos versículos? Para cuando Josías escucha la ley y escucha lo que Dios tenía para su pueblo, él no dijo, se lo merecen. No. Él se entristeció, se humilló ante el Señor y Josías obedeció lo que leyó. Hermanos, este pequeño rey de solamente 18 años tomó en serio a Dios. Lo tomó en serio. Y es interesante porque paradójicamente la palabra de Dios se perdió en el lugar donde debería ser defendida, proclamada, exaltada. ¿Dónde? En el templo. En el templo, ahí se perdió. Y esto es un problema actual, ya que la Biblia, hermanos, tristemente se ha perdido del púlpito de muchas iglesias. Y hoy vemos que el Evangelio se ha ido perdiendo del lugar donde debe ser defendido y proclamado, enseñado. ¿Dónde? En la iglesia de Cristo. Ese es el lugar y se ha perdido. Que a muchos púlpitos no se predica el Evangelio. O cuando se predica un evangelio diluido, manipulado, torcido, adulterado, para no ofender a las personas. Se ha dejado hablar de pecado en el púlpito, porque es ofensivo. La gente está aburrida, pastor, la gente todo el día trabaja, ¿cómo usted viene y le dice esas cosas? Ellos quieren escuchar algo que los anime, que los saque de aquí como campeones. No. Si no cambiamos ante la palabra de Dios, no iremos como campeones al infierno. Necesitamos que la palabra de Dios, que es el medio que Él dejó para tratar con su pueblo, nos ayude, nos exhorte, nos anima, nos haga crecer, nos haga hombres espirituales y dejemos de ser niños espirituales, como dice Pablo. Ustedes son niños, no crecen. ¿Cuánto tiempo llevan el Evangelio? 20, 15, 30 años y sigue siendo niño. Necesitas el alimento espiritual. Hermanos, necesitamos crecer en conocimiento. Porque hoy en día el mundo no nos ataca desde afuera. El mundo está dentro de la iglesia. Nuestro enemigo no está afuera, está acá. Y usa el púlpito en muchas ocasiones para desanimar a los creyentes débiles. Ya no se predica el evangelio puro de pecado. ¿Por qué? Por miedo a quedarnos solos. A que la gente se vaya y se ofenda o por miedo de terminar preso. Preferimos quedar bien con la persona que quedarnos solos por enseñar la Escritura. Hermano, cuando una iglesia o un cristiano sucumbe al mundo, cede, comienza a transar con él, naturalmente, de una forma automática, la palabra de Dios es dejada a un lado. Y comienza un liberalismo teológico dentro de las iglesias y cada quien dice lo que cree y lo que piensa. Y comienzan los mensajes humanistas, morales, éticos que nos exaltan al hombre. Entonces ya no se necesita la Biblia, como le dijo esta joven adolescente al pastor, necesitas algo más. Ya la Biblia no es suficiente. Y aparecen
las experiencias, las emociones. Esto está pasando en la iglesia. Hoy dentro de la iglesia hay personas que practican hábitos, rituales del mundo. Salen a bailes, se emborrachan, viven en pecados sexuales, van donde brujos o donde curanderos, no sé cómo se le puede llamar, a verse la suerte. Leen el horóscopo para que éste lo exalte. Pero el domingo están acá en la iglesia. Chic, ya cumplí para que no me moleste. Que el pastor no me llame el lunes. Pero este joven rey confrontó el pecado de su pueblo. Los confrontó a los hechiceros, a los sacerdotes, a las prostitutas. Miren el capítulo 23 de Segunda de Reyes, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen, mire qué interesante, que retiren del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, los anteriores de él, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y el polvo de los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. A este joven muchacho leyó el libro y el libro transformó su vida. Hermano, hermana, amigo, amiga, el libro ha transformado tu vida. Ha transformado radicalmente contigo. ¿Pasó lo mismo? ¿Qué pasó cuando leíste el libro? ¿Qué pasó cuando el Señor te abrió los ojos? ¿Qué viste? ¿Cómo ha sido tu vida desde ese momento hasta hoy? Hermano, el mundo se ha introducido en la iglesia. El mundo está dentro de la iglesia. Y nosotros, como los guardianes de la fe, porque amamos a nuestro Señor, porque nuestro Señor es 3 veces santo, no hacemos nada. 2 Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de los dioses y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios. Como hijos de Dios, habitaré entre vosotros. Entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Santiago 4, versículo 4 y versículo 5. La exclamación tan conocida: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente y quiere un pueblo santo para Él, y de la misma forma nosotros debemos anhelar esa santidad de Dios y velar por ella celosamente, comenzando por la intimidad de mi hogar, comenzando por mi propio reino, mi casa.
Así como este joven rey comenzó por su propio reino. Hermanos, si no hacemos eso, si no nos preocupamos de la santidad en nuestro hogar comenzando, estamos condenando a las personas que viven en nuestra casa y que no conocen a Dios, los que están cerca mío, mis seres amados. ¿Sabes qué? Si dices que le amas y no les predica el evangelio, no le amas. No le amas. No la estamos amando. Porque no le estamos mostrando su grave enfermedad. Y si ellos no conocen su grave enfermedad, no van a anhelar ese gran remedio que es Cristo. Hermano, ama a tu familia sin Cristo. Abre la palabra y muéstrale a Cristo. Ese es el mayor acto de amor. No nos hagamos los desentendidos con nuestros hijos, padres, esposos, esposas que están sin Cristo. Sigamos hablándole. No nos cansemos. Ámalos. ¿Se acuerdan los 4 amigos del paralítico? ¿Quién estaba en la aldea? ¿Quién había llegado a la ciudad? ¿Quién estaba en esa casa predicando? Cristo. Estos 4 amigos conocían de Cristo. Habían oído hablar de Él. Tal vez habían visto los milagros que el Señor hacía. Y estos 4 amigos no le dijeron al paralítico, vamos a orar por ti, pero nosotros vamos a ir a escuchar al maestro. No, ellos amaron a este paralítico y fueron los 4, lo cargaron en la camilla y llegan a la puerta de la entrada de esa casa y como no podían entrar, a estos amigos se les ocurre la genial idea, dice, bueno, entremos por el techo. Una locura. El Señor Jesús predicando y de repente las vigas, el barro cocido empieza a caer sobre el Señor. Qué irrespetuosos eran, pero estos amigos tenían fe de que Cristo solamente podía sanar a su amigo porque ellos lo amaban. ¿El paralítico podía ir a Cristo? Hermano, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposo, si está muerto espiritual, él no va a ir a Cristo solo. Tú lo vas a llevar. Tú lo vas a cargar. Y si es necesario, vas a romper ese techo y vas a llevar a los pies de Cristo a tu ser amado. Eso es amor. Yo me imagino al día siguiente a este paralítico cantando himnos, arreglando el techo. Feliz, poniendo esas vigas de almendro, ese barro cocido y se la pintó. Había nacido de nuevo. Eso es amar. Amemos como Cristo amó a este joven rico, orgulloso, moralista, lleno de religión, pero no había nacido de nuevo. Y cuando le llega a sus pies, le dice, maestro, maestro, ¿qué más me falta? Y Jesús dice, lo amó. Ese amor es el mismo amor de Juan que nosotros recitamos, de tal manera amó. Ese amor en original es compasión. Él tuvo compasión de esta alma. Y esa compasión debemos tener tú y yo con todos nuestros seres cercanos que no conocen a Cristo. Fíjate un detalle, en la Biblia encontramos solamente esta historia, que llega una persona corriendo gozoso a los pies de Cristo y se va triste, porque era un religioso. ¿Te das cuenta? Lo que hace la religión es un engaño. Moralista religioso está engañado. Charles Spurgeon dice que un moralista se va a salvar de ir al infierno, de ir a la cárcel, pero no del infierno. La religión, hermano, una vida religiosa ciega, hasta el punto de estar tan orgulloso como este joven que llega a los pies de Cristo, pero él lo amó. Seamos bíblicos, hermanos. No cedamos al mundo. ¿Qué comunión leíamos? Tiene la luz con las tinieblas. No dejemos que el mundo entre a nuestro hogar, padre, madre. No dejemos que el mundo entre a nuestro hogar. No le abramos la puerta para no ofender a nuestros amados. Pero si hacemos eso y permitimos que el mundo esté en mi hogar, yo no solamente no voy a estar ofendiendo a mi amado, estoy ofendiendo a mi Señor. ¿Y qué es más importante? Yo no quiero ofender al Señor. Por eso el Señor claramente dirá, yo no he venido a traer paz entre la familia, discordia.
Porque un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que las cosas viejas pasaron, que hoy es todo hecho nueva, hoy esa persona se parará frente a su familia que no conoce a Cristo y su prioridad en esta vida muy breve es que Cristo se lleve la gloria en su hogar primeramente. Y no va a ceder. Este joven rey con solo 18 años se echó el reino a su espalda, frente. Lo confrontó. Y nosotros cedemos. Porque no queremos tener problemas. Hermano, si haces eso, no estás amando a tu familia. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Lázaro desaparece de escena. Y el rico en el infierno, rogando que vayan donde sus familiares para que no lleguen a su lugar. Cuando dice que la polilla no muere ahí, que el recuerdo, el gusano, no muere, eso habla de conciencia, recuerdo. Cuando un familiar nuestro muere sin Cristo, estará en el infierno constantemente pensando, quejándose, diciendo, ¿por qué no me hablaste de Cristo? Esos textos, hermano, nos hablan porque tenemos una responsabilidad encima. La vida es muy breve. Tal vez hoy el Señor nos lleva a su presencia y gloria a Dios por eso. Pero tu fe sin obra es muerta. ¿Y cuál es la obra? Ir y proclamar de Cristo. ¿A quién? Comenzando por mi reino, por mi hogar. No nos hagamos los desentendidos por tener paz en nuestro hogar. Hermano, eso a Dios le ofende. Seamos bíblicos. Amemos primeramente a nuestro Dios que dio su vida y cantábamos recién, Cristo, moriste por mí. Y el pastor pasaba y decía, me siento mal. Y sí, esa es una sensación. Cristo murió por ti y nos ofrece vida eterna. No nos cansemos, no bajemos nuestros brazos, hermano. Miren qué interesante, este rey Josías fue hijo de un tirano. Pero ¿sabes lo que tenía él? Una madre piadosa. Madre, no te canses. No te canses. Tal vez el Señor en tu casa tiene el futuro. Josías, háblale de Cristo. No te canses. El Señor puede hacer una obra. Y estará contigo aquí alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hace nuestro Señor. No nos cansemos. Él es un Dios que da vida. Él es nuestro Señor. Y a este niño no le importó. A este joven niño le importó más su Señor que los comentarios de su propio pueblo. Lo más probable es que el pueblo habrá estado muy enojado con él. Le está haciendo perder las ganancias. No le importó. Debemos tener cuidado. Ya que la iglesia, como dice, sutilmente ha sido invadida por el mundo. ¿Y saben lo que usa? La religión. La religión. La persona religiosa, moralista, convencida, pero no convertida. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos es cómo esto ha tomado a las iglesias, ver la teología de la prosperidad y cómo ofrece satisfacer los deseos caídos de la persona. ¿Cuáles son los deseos caídos que satisfacen ellos, que ofrecen darle una solución? Fama, riqueza, poder. Y es lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo. Ellos creen en las nuevas revelaciones más que la Escritura, en las experiencias místicas, los superpastores, apóstoles. Estos lugares se han conformado al mundo. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ellos practican y todo eso para su propia conveniencia, para estar saciados, y se aprovechan de aquellas almas incautas, cuya gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar algún provecho de ellas. Ellos anhelan el dinero, la fama, la buena imagen, el poder. Su Dios, de nuevo, es ellos mismos, es su satisfacción carnal y caída. Y devoran a todos aquellos incautos que llegan a ellos.
Martín Lutero dice que el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia de un falso predicador. Hermano, una mala teología no solo destruye tu vida, arrasa con tu familia. Una mala teología destruye tu vida, quedas solo, con depresión, divorciado, pobres. Yo tenía un pastor que hoy, gracias al Señor, lo ha salvado, que estaba yendo a una iglesia donde dice, entré rico, salí pobre. Se los devoró. Se lo devoró su pastor. Le sacó lo último y el texto lo habla claramente. Hermano, el mundo, el secularismo está en la iglesia. Una iglesia con mala teología no solamente daña a cualquiera que llegue a ello, sino que una iglesia con mala teología, cuando la palabra de Dios no es expuesta fielmente, confunde a las personas. Y lo podríamos ilustrar de la siguiente forma, cuando decimos, entre comillas, no, es que el hermano ya no está con nosotros, pero bueno, ya volverá. Ya volverá. Afirmamos que es creyente porque hace unos años atrás en una cruzada levantó su mano. Hizo una confesión de fe, años atrás. Pero el problema está que ha vivido impíamente todos los días de su vida. No hay fruto del Espíritu en él. Y nosotros, al decir eso, creemos que el amor y la gracia de Dios nos permite vivir como queramos. Y eso es un error satánico. La gracia y la misericordia de Dios nos da libertad, pero no vivir como queramos. Dios ha puesto su palabra y acá está el manual de nuestra vida. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo debes conducirte en esta vida? Aquí está el manual. Está todo acá. Todo. Si tenemos este pensamiento, debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y estos pasajes que estamos viendo, hermanos, son una clara y una seria advertencia de no descuidar, de no dejar la palabra de Dios. Porque no todo el que está en una iglesia que lleva el nombre de Cristo está en Cristo. No porque voy a una iglesia que dice Cristo salva, Dios me ha salvado. El pueblo de Judá, ellos se reían, se mofaban del reino del norte, de Samaria, porque decían, bueno, eso le pasa por olvidarse de Dios. Los veían como en segunda categoría, como impuros, porque tenían mucha mezcla. ¿Y saben lo que decía el pueblo de Judá en este tiempo, cuando estaba este rey en nuestro contexto? Ellos decían, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el templo. Y Dios va a destruir ese templo. Hermano, no pienses que eres de Cristo porque un día tomaste una decisión por Cristo. Santiago dice que nuestra fe sin obras es muerta. Es muerta. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son personas, hermano, que no estaban afuera en el mundo blasfemando contra Dios, estaban dentro de la iglesia en ministerio. En Estados Unidos hay muchas iglesias cristianas. Muchos se dicen ser cristianos, pero al ver sus vidas, al observar en detalle sus vidas, tú ves que algo no encaja, algo no anda mal. Los vemos siempre haciendo las mismas cosas, amando al mundo, practicando las mismas cosas. Pero el domingo están en la iglesia. Hermano, nuestro culto es de lunes a lunes. Nuestra adoración es de lunes a lunes. No puedo separar mi vida de eso. No puedo ser un cristiano el domingo y de lunes a viernes ser un tramposo en mi trabajo. Mentir, engañar. No puedo vivir
con una doble vida. Eso está mostrando algo realmente, que no soy hijo de Dios o que necesito arrepentirme para que Dios no trate conmigo. La vida cristiana, hermano, es 365 días del año, todos los días y todos los horas. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué dice? Cada día debo morir al yo. Porque dentro de mí hay un ser miserable. Osvaldo se levanta conmigo todos los días. Osvaldo aborrece a Dios. Ese viejo hombre no quiere saber nada, si no leamos Romanos capítulo 7, donde Pablo exclama, miserable de mí. ¿Quién me librará de este hombre perverso que vive en mí? Hermanos, si nos descuidamos y bajamos la guardia, como dice primera de Corintios capítulo 9, Pablo dice, yo peleo, yo golpeo, yo lucho. No sea que siendo el que les enseñaba, yo mismo sea eliminado. ¿Por qué? Porque me descuidé. No voy a perder mi salvación, pero serás desechado por Dios. Dios no te utilizará, porque Dios utiliza vasos de barro, que somos todos nosotros, vasos de barro inservibles, limpios para su gloria. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Necesitamos volver a la palabra. Porque el mundo está en la iglesia. Hay personas engañadas que necesitan escuchar la palabra de Dios domingo tras domingo, para que Dios le abra los ojos espirituales, así como a este rey Josías, y puedan ver claramente, primeramente, el pecado que hay en ellos, y luego puedan guiar a su familia y destruir esos altares, esos ídolos que lo están destruyendo. Abre la puerta a tu casa, tira los altares, límpiala, para la gloria de Dios. Y cuando Dios es exaltado, cuando Dios es puesto en primer lugar, Dios va a hacer lo siguiente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese deseo que tú tienes por tus seres amados que conozcan a Cristo, Él lo hará. Lo demás será añadido. Primeramente, busca en santidad el reino de Dios y su justicia. Obedece su palabra. Lleva en alto el nombre de Cristo en tu hogar, en tu reino primeramente. Destruye todas esas imágenes que hay y limpia tu casa. Hay una frase de la Reforma que me gusta mucho que es pos tenebras, luz. 500 años atrás. Hoy ya se puede ir cambiando. Pos luz, tenebras. La iglesia está sucumbiendo. La iglesia está cediendo. Ya la palabra no es suficiente. Hermanos, nosotros somos los responsables. Esta generación es responsable por los que nos siguen atrás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos allanándole el camino? ¿Cómo estamos demostrando a Cristo a los más jóvenes, a aquellos que están detrás nuestro? Si la palabra va perdiendo importancia, van a prevalecer las tinieblas, sin lugar a dudas. Abramos nuestros ojos. Veamos, que el Señor nos ayude, examinémonos para saber dónde estamos fallando y seamos sacerdotes de nuestro hogar. Arrepentámonos. Y si tenemos esta palabra empolvada, desempolvémosla, abrámosla en nuestro reino. Tengamos un tiempo de devocional con mi familia, aunque se enojen. Cuando mi madre, antes de venirme a Barcelona, me predicaba y yo le decía, cállate, por favor, no te soporto. La única creyente de 16 hermanos. Mi madre decía, estoy orando por ti cada día. El Señor se la lleva en mis brazos a los 53 años. El Señor me hace pasar por un valle triste. Al año después el Señor me salva. Yo hoy he tomado la apuesta de mi madre. Yo hoy prediquémosle a nuestros amados. No te canses. Tal vez no lo vas a ver, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Vivamos en santidad, agradámosle a Él primeramente. No queramos tener un hogar en paz permitiendo el pecado. El Señor no va a obrar así. Seamos responsables de esas almas.
Hermano, ¿qué ven tus hijos en internet? ¿Qué están viendo? ¿Quiénes son sus amigos? Esposo, ¿cómo está emocionalmente tu esposa? ¿La has mirado? ¿Te has acercado a ella? Esposa, ¿cómo ves a tu esposo? ¿Ves cambios negativos? Acércate con la palabra. Con la palabra. Estamos en guerra. No bajemos los brazos, no nos desanimemos si no vemos resultados. Los resultados no dependen de nosotros, los resultados dependen de Dios. Lo que depende de mí es vivir una vida santa ante Dios, obedeciendo su palabra, cumpliéndola y que Él se lleve la gloria en todo lo que yo hago. Los resultados de la salvación son de Jehová. Mi parte es obedecer, aunque no me guste. Hermano, si estás en pecado, recoge tu alma y llévala a Cristo. Él perdona. Comienza. Toma la posta. Lleva a tu familia a Cristo. Tal vez el Señor te tiene un tiempo más en este mundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para Él? Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor nos llevará a su presencia. ¿Qué estamos haciendo para Él? Quiero que pienses esto. El mundo me ataca con todo el arsenal que tiene. Los demonios no descansan tentándome. Y tengo un viejo hombre en mi interior que aborrece a Cristo. No descansemos. No bajemos los brazos. Estamos en guerra diariamente con nuestro propio yo. Y ese no duerme, no se cansa. Está ahí. Hermano, ¿qué voy a hacer, Señor? Clamemos, Señor, apiádate de nosotros. Si me relajo, estoy perdido. Si dejo la oración, estoy perdido. Si dejo la palabra, estoy perdido y pronto quedaré eliminado. Necesitamos cada día tomarnos de la mano de Cristo. Necesitamos desempolvar la palabra y comenzar a leerla para el bien de nuestras almas. Hermano, clamemos por un avivamiento. Necesitamos ese avivamiento primeramente en lo personal. Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué pasó con ese primer amor de allá que nos enseña la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Por qué se fue apagando en el camino? ¿Por qué el mundo, Señor, me ataca tanto? ¿Y por qué es tan difícil serte fiel? ¿Por qué es tan difícil vivir acá en Barcelona, donde está todo a la vista, donde salgo y soy tentado en todo? ¿Por qué es tan difícil, Señor? Ayúdame, por favor, a volver a ese primer amor. Hermanos, la capacidad de disfrutar la vida, según el libro de Eclesiastés, es un don de Dios. ¿Sabes lo que es un don? Es un regalo. No depende de tu esposa. No depende de tu esposo, no depende de tus hijos ser feliz, no depende de tu trabajo, no depende de la cuenta del banco, no depende de nada de eso. Depende solamente de Cristo y tu comunión con Él. Cuando estamos en comunión con Cristo, hermano, tenlo por seguro que tú estás con una paz que sobrepasa todo entendimiento y tienes gozo, porque la capacidad de disfrutar la vida es un gozo que solamente lo da Dios. No importa lo que está pasando. Tal vez tu hogar se está cayendo a pedazos, no importa. Tú estás afirmado a la roca. Él te sostiene. Él te sostiene. Él te da esa paz. Él te da ese gozo de disfrutar la vida aún en situaciones malas. Tenemos un Dios precioso. No estamos solos. Él nos ha capacitado. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo habitando en nosotros, que nos consuela, nos anima, nos exhorta. Hermano, Dios no te ha dejado solo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante con esto que Dios te ha entregado? Somos embajadores de la palabra. Mire cómo termina la vida de Josías. Capítulo 23, versículo 24. Se lo leeré de la Biblia Dios habla hoy. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículo 25.
No hubo ningún rey, ni antes ni después, que como él se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley. La Reina Valera dice, no hubo después otra persona que se convirtiera de todo su corazón, de toda su alma, con toda su fuerza. ¿Cómo nos ordena Dios amarlo? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Busca primeramente la gloria de Dios y Él se preocupará de ti. Señor, te damos gracias. Qué importante es la palabra, Señor. Si la conocemos, meditamos en ella, Señor, ella es nuestro alimento. El lumbrera en nuestro camino, la luz que nos guía. Señor, por favor, ayuda a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a no descuidarla. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Así como este joven rey, Señor, convertinos de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Tú no mereces, Señor, menos que eso. Eso es lo mínimo que te podemos dar, Señor. Todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza, Señor. Lo mínimo. Por favor, Señor, ayúdanos a tomarte en serio. A vivir una vida, Señor, para ti, una vida tan breve, tan corta que nos das, Señor, para tu gloria, Señor, porque nos creaste, nos rescataste, nos redimiste para tu gloria, Señor. Y lo demás tú te encargarás, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.